Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la senadora Nubia Mayorga Delgado. Adelante, senadora. Gracias, presidente. Con su permiso. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, a los medios de comunicación que nos acompañan. Bienvenido, subsecretario. Bienvenido, doctor Novelo. La pandemia ha sido un hecho impredecible y de consecuencias lamentables en todo el mundo. No obstante, hay que decirlo, en nuestro país parte de la tragedia que se debe al mal manejo del gobierno que ha dado respuesta a esta crisis. Su gestión, y digo su gestión porque usted no solo es el principal, es el encargado de la pandemia, sino para que la mayoría de las mexicanas y los mexicanos es el secretario de Salud. Su gestión se ha caracterizado por sus numerosas contradicciones y desatinos, que van desde el rechazo de las más simples medidas sanitarias, como es el uso del cubrebocas, recomendado por la Organización Mundial de la Salud, hasta las estimaciones de los picos máximos de contagio y el aplanamiento de la curva y el número de muertos. Y no, subsecretario, nadie está en contra de usted o del gobierno que encabeza en nuestro país. Tampoco estamos obsesionados con contar casos o muertos que no los quisiéramos ya contar, o queremos politizar la pandemia, como aquí se dijo. Hablamos de política, no de politiquería. Simplemente estamos hartos de sus mentiras y contradicciones, y frente a la crisis sanitaria más grave de nuestra historia exigimos y merecemos certeza y certidumbre todos los mexicanos. Un día el cubrebocas tiene una pobre utilidad o una nula utilidad. Otro día usar cubrebocas para prevenir COVID no sustituye la medida más importante, que es quédate en casa. Pero en el tránsito de la nueva normalidad, el cubrebocas será una medida auxiliar para evitar la propagación. ¿En qué se ha basado la desestimación del uso del cubrebocas? Y le pregunto esto, y seguramente ha sido reiteradas veces esta pregunta que le han hecho, pero me gustaría que hoy nos contestara en esta máxima tribuna y nos contestara a los millones de mexicanos. ¿Cuál es su respuesta, subsecretario? Y es que, con el mayor de los respetos, usted parece estar viviendo otro tipo de pandemia. ¿Y por qué le digo esto? Porque las críticas al mal manejo de la pandemia ya no son solamente nacionales. Es un tema que también está observado por medios internacionales como la OMS y varios periódicos a nivel mundial. Y usted, subsecretario, ha hecho caso omiso, tanto la crítica nacional como la crítica internacional, como lo es la OMS, desestimando y atribuyendo que era notorio que las notas fueran replicadas por protagonistas de redes sociales, la mayoría de ellos ligados a las administraciones anteriores, de las cuales también usted tiene más de 17 años en este sector. La industria farmacéutica y unos cuantos con aspiraciones políticas. Pero ¿qué necesidad tienen los medios internacionales de prestarse a un juego mediático? Esto no lo podemos ver de esa forma tan compleja como la que estamos viviendo en un tema de pandemia. Por otro lado, están las quejas de los gobernadores, ya varios de ellos, incluyendo algunos del partido de mayoría, que dicen que el mal manejo de las cifras es vergonzoso. ¿Cuál es su justificación frente al descontento de los gobernadores? En otro tema, hoy en día, y usted lo sabe, somos el país con más fallecimientos por COVID de profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras, paramédicos y entre otros. La suficiencia y calidad de los insumos de protección para el Ejército Blanco, sus condiciones y equipamiento han sido muy escasos y erráticos, desde que se sea transparente el tener una bata que todos los días necesitan, siendo responsabilidad del Estado garantizarlo. Eso sí, en su pandemia de color de rosa, subsecretario, las manifestaciones de médicos y enfermeras son infundadas, y eso es mentira. Todos lo hemos visto en varias partes del país. Además, algo muy poco ético, siendo usted doctor,
que los haya acusado de hacer mal uso de los equipos y de no seguir los protocolos. Explíquenos en qué se basó para hacer esta grave acusación a los médicos carentes de insumos que hoy en día no hacen más que arriesgar su vida en condiciones deplorables. Todo esto, desatino, subsecretario, nos llevan a cuestionar su credibilidad y capacidad al frente de la respuesta de la pandemia. Pero además de eso, están las cifras del día de ayer, 11 de octubre, como lo acaba de comentar hace unos minutos. Se reportan 817,000 casos positivos y 83,000 defunciones, colocando a México en el 4º lugar de defunciones y el 9º lugar de contagios a nivel mundial. Han muerto por 1,000,000 de personas como ejemplo, prácticamente igualamos a Estados Unidos. Nuestra tasa de letalidad es la segunda más alta en todo el mundo y en plena nueva normalidad. El día de ayer se registraron casi 40,000 contagios en comparación con el que llevamos el mes pasado de 30,000. Por cierto, subsecretario, es que si hacemos caso a las propias estimaciones, estos números no son más altos. Por eso el siguiente cuestionamiento, ¿cuál es el factor o cuál es lo como se debe o que tengamos la mayor tasa de letalidad en toda América Latina? ¿Cuál es la fórmula que se está utilizando? En días recientes, en conferencia mañanera, el presidente dijo que se va a tomar el mismo modelo que la capital del país, que se van a realizar visitas domiciliarias para detectar contagios. ¿Cuándo va a iniciar esta estrategia? ¿Cómo se va a implementar? Si todo está bien, ¿por qué este cambio tan repentino? En otro tema, como usted sabe, estamos entrando en la temporada de la influenza, que se va a cruzar con el tema del dengue y el tema también de COVID 2019. ¿Cuál va a ser la estrategia? Ya tuvimos el primer caso ayer que la Secretaría de Salud dio a conocer. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta estrategia para que no se tengan tantos brotes y tantas muertes en tiempo invernal? De igual forma, ayer en la conferencia se comentó acerca de que más adelante nos darían a conocer, pero nos gustaría que nos dijera cómo va a ser para muchos de estos casos que se presenten. La Comisión Federal para la Protección con Riesgo Sanitario y 12 unidades administrativas más estarán a cargo de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud que usted encabeza. ¿Qué se pretende con este reajuste y sobre todo, qué pasará con COFEPRIS? En los últimos meses se ha detonado el consumo de alcohol, tabaco, marihuana, benzodiazepinas, entre la población de nuestro país. Y aquí lo que preguntaría yo y lo que se dice a nivel mundial y que muchos países ya lo están viendo, si la pandemia de COVID no se llega a parar, vamos a tener una pandemia mental. ¿Qué está haciendo el sector salud para los casos de suicidio que estamos viendo, para las personas con ansiedad, para las personas con estrés que están viviendo todos los días, para los adultos mayores que están pasando por un tema complejo, por el tema de resiliencia? ¿Cómo se van a tomar estas acciones en este tema? Y señor subsecretario, porque estamos ante una crisis muy profunda del coronavirus, del desempleo, de la falta de un plan económico y de la mentira. La mentira, subsecretario, compañeras y compañeros, la mentira mata tanto como el propio virus. Y a mí me gustaría preguntarle al doctor Gatell y decirle al doctor Novello, como él lo acaba de comentar, y estoy totalmente de acuerdo con usted, no al narcisismo, no a la soberbia, no a la arrogancia, no al sometimiento, pero sí a la verdad, sí a autorizar medicamentos, sí a destrabar medicamentos, sí a la unión de mexicanos como los queremos todo, pero con hechos, con medicamentos. Y nada más tendría 2 preguntas para usted, doctor Novello. Una, ¿por qué no se han autorizado al sector privado de salud el que pasen las vacunas cuando nos dicen que están todavía pendientes de que pasen al sector, a los hospitales de todas las instituciones privadas y que están detenidas en lo que corresponde a COFEPRIS? Y que nos diera una fecha exacta, ¿cuándo se van a destrabar estas vacunas? Me gustaría que nos dijera y que ya no tengamos el desabasto de medicamentos. Muchas gracias
y ojalá y nos puedan responder y ya no haber tantas presentaciones.